Bueno, para los que ya están conectados, muy buena noche, espero que estén muy bien. Vamos a esperar 5 minuticos o si quieren a las 8:10 damos inicio mientras que se conecta el resto. Muchas gracias por la paciencia. Muy buena noche para los que se van conectando, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que el día de hoy, mientras que se van conectando los compañeros, el día de hoy vamos a arrancar a trabajar la guía 3. Antes de ir arrancando e ir esperando que los compañeros se conecten, me gustaría saber cómo les fue con la evaluación. Entonces, si alguno tuvo de pronto algún inconveniente con la evaluación o si todos la pudieron presentar, cuéntenme, por favor. O si no hay ninguna observación, pues no hay lío. Profe, buenas noches. Buenas noches, Diana. Hay una segunda evaluación en la guía 2, ¿cierto? Que no está habilitada todavía. Creo que no, pero voy a revisar. Voy a revisar y si está la evaluación destinada para la guía 2, pues yo les aviso cuando la activo, ¿vale? No se preocupen. Voy a Bueno, echar la señor. revisión mañana. Bueno, entonces, bueno, primero que nada, buena noche. Espero que se encuentren muy bien. Les quiero comentar que, pues, antes de dar inicio, me gustaría contarles, pues, algunos anuncios
que tengo pues para arrancar con la sesión del día de hoy. Primero que nada, recordemos que, que ya vimos la guía 1 y la guía 2. Recordemos que, espérenme un momentito que estoy descargando un reportico acá. Recordemos que la guía 1, ¿por qué pasamos tan rápido de la guía 1 a la guía 2? Recordemos que fue así de rápido el cambio porque la guía 2 solo estaba, las actividades que estaban allí escritas, solo estaban para trabajar 20 horas. Por eso fue que pasamos así tan rápido entre la guía 1 y la guía 2. Un momento. Quiero generar acá un pequeño reporte para tenerlo allí, para poder identificar quiénes. Así es. Bueno, les estaba contando que quería generar un reportico de las personas que presentaron la evaluación y fueron 21 personas, faltaron 29, ¿sí? Aún. Entonces, bueno, el objetivo es que las personas pues que por X o Y motivo no lograron presentar la evaluación, me pueden enviar un correo, me pueden escribir por el WhatsApp y podríamos revisar pues qué medida tomamos pues para que puedan compensar ese examen, ya que veo que faltaron aproximadamente, de todo el grupo que yo tengo allí, faltaron aproximadamente 29 personas para que todas quedaran listas para presentar el examen. ¿Listo? Entonces, bueno, como yo les venía indicando, lo que me preguntó Erika, el día de mañana, yo les voy a informar si efectivamente la guía 2 tiene una evaluación y también les contaré en qué momento se las voy a habilitar. ¿Listo? Entonces yo les voy a contar algo también y como antes de entrar en materia con la guía número 3. Recordando o para que los compañeros tengan presente que las personas que no han podido entregar o que no han entregado todavía actividades de la guía 1, de la guía 2, todavía lo pueden hacer. Tengan presente que las guías no tienen una fecha de vencimiento, pero sí es importante que vayan, que entreguen las actividades para que no se atrasen y con eso yo voy identificando si todos están participando o no, ¿sí? Esto con el objetivo pues de que si alguien no está participando, pues me toca desertarlos o algo así. Algunos de ustedes dirán, profe, las calificaciones, sí, las calificaciones efectivamente voy en la actividad número 4 de la guía 1. Ya el día de mañana yo creo que adelantaré 2 actividades, calificaré 5 y 6, listo, y el miércoles 7 y 8, y ahí sí yo voy a ir depurando la información. En los resultados de la evaluación, esos ya están calificados, listo, como ustedes pudieron observar, vi que a todos les fue muy bien. Recuerden que esa evaluación tenía 3 intentos, entonces ahí no había pierde y las preguntas estaban muy sencillas. Aquí hay una observación que yo les había contado, que si alguno de ustedes de pronto ok, por aquí Joana me está contando algo de la evaluación. Entonces eso quería que me contaran. Si tenían alguna observación de la evaluación, bienvenida porque esto fue un material que se trabajó en sesiones pasadas y tal vez tenía mucho tiempo ahí.
Yo traté pues de actualizarlo, pero bueno, a uno se le pueden ir tal vez cositas, entonces bien. Entonces la invitación es que si no han entregado, igual ahorita como siempre, les voy a enviar la grabación, ¿listo? Les voy a escribir qué fue lo que trabajamos hoy y les voy a indicar de nuevo la invitación, pues para los que no han entregado, muy seguramente los que están acá están muy juiciosos, dirán, pero profe, ayudaron porque nosotros ya entregamos las actividades, nosotros somos muy juiciosos, entonces, bueno, ¿listo? Entonces, pero pues para los compañeros que aún no han entregado, recuerden que aún pueden entregar, ¿vale? Bien, pues bienvenidos. Entonces, bueno, tengamos presente que nuestra formación va por fases, ¿listo? En estas fases, pues nosotros ya pasamos la guía 1 y 2, pertenecía a la fase de análisis, en la cual identificamos pues temas importantes como pues los conceptos básicos de los presupuestos, temas básicos también como temas de importaciones, temas de exportaciones, ¿cierto? Que muchas veces pues sucede que nosotros no trabajamos muy a menudo. Entonces, pues es bueno y de acuerdo al material, pues es importante trabajarlo y que nosotros pues lo tengamos allí, claro. Evidentemente, yo en una partecita de una guía, pues ustedes no, tal vez si no tienen el concepto de importaciones y exportaciones, eh, de las tasas de cambio, etcétera, y si no lo trabajan a menudo, pues no va a quedar claro, porque como sabemos, y como ustedes todos lo saben, y yo creo que lo he trabajado con algunos colegas, pues el tema contable es bastante amplio. Entonces, conocer a alguien que sepa todo un proceso pues muy en detalle es muy complejo porque básicamente pues nosotros sabemos de todo un poquito o nos especializamos en una área en particular o con nuestro día a día. Pero pues el tema de importaciones y exportaciones pues es bastante largo, tema de cuentas de compensación, partidas arancelarias, si el IVA es exento o no en la exportación. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de características, también lo hablábamos de los convenios para evitar la doble imposición, los convenios de información. Eh, Particularmente, alguien en algún momento decía que los convenios de información, pues nosotros tenemos convenio con Estados Unidos de información, pero pues que hablábamos con alguien que lo requirieran a uno o requirieran información pues de alguna persona en particular colombiano, pues debería, debería que, debería de, debería de estar como bastante identificado por las autoridades estadounidenses, pues ¿para qué? Para que a uno en algún momento pues lo requieran o requieran información pues de una persona en particular, por decirlo así. Entonces, bueno, teníamos este tipo de convenios y el objetivo, como yo les venía contando, pues es que se vaya generando pues el aprendizaje y el aprendizaje pues lo vamos formando entre todos, ¿verdad? Entonces, bien, hoy vamos a arrancar y más tardecito, mañana les voy a colocar un anuncio que bienvenidos a su fase de planeación. Para la fase de planeación vamos a contar con la guía número 3. Recuerden o tengan presente que yo les había indicado que íbamos a trabajar 5 guías. Esta guía número 3 la vamos a trabajar aproximadamente por un mes y una semana a partir pues de este momento, ¿listo? Porque esta guía está pues ya bastante extensa, ¿listo? Por su contenido y por su número de horas. Entonces, vean, yo como les indiqué, cuando trabajamos la guía 1, las guías no tienen vencimiento, ¿sí? Si alguien quisiera coger y subir todo en último momento, lo puede hacer, pero pues yo también estoy haciendo un seguimiento, entonces si el objetivo es que si lo tienen planeado hacer así, vayan aunque sea respondiendo los foros para que yo saber que están activos en el grupo, porque si no, pues me tocaría pasarle una deserción, ¿listo? Pero pues no es el objetivo. Eh, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, aquí creo que también son 9 actividades, ya las vamos a identificar, les voy a explicar yo hoy 3 actividades, las 3 primeras.
Y el objetivo pues es que vayamos trabajando más o menos de 3 actividades por semana, ¿sí? Teniendo en cuenta pues lo que nosotros vamos a desarrollar, más o menos 3 por semana, yo creo que está apenas, ¿listo? Vamos en los tiempos acordados, entonces no tenemos pues ningún tipo de inconvenientes y aquí hay unas actividades en las cuales a medida que ustedes las vayan subiendo, las podemos ir socializando, ¿listo? Entonces, bueno, pues acá la guía, como ustedes la están observando, está ambientada a trabajar por estas competencias, desarrollar el proceso administrativo de la gestión tributaria según disposiciones legales. Y los resultados de aprendizaje, pues como los vemos acá, preparar respuestas a requerimientos emitidos por las entidades de vigilancia y control fiscal de acuerdo con la normatividad vigente. Aquí vamos a hablar un poco de planeación tributaria. Tal vez la planeación tributaria se puede dar de muchas maneras, ¿sí? Dependiendo, evidentemente, del tipo de empresa, de lo que se dedique a hacer, eh, el servicio que preste, ¿sí? Y, y básicamente acá la guía nos va a dar como una orientación, ¿sí? Del procedimiento tributario cuando nos requiere un ente de control, que uno nunca quisiera que lo requisiera la DIAN, ni menos en una devolución, una compensación, o en un tema en particular, ¿listo? Pero pues precisamente hoy lo hablábamos con un colega, muchas veces es al azar y bueno, pues tenemos que estar preparados y desde que hagamos todo bien y recuerden que hay muchas veces una línea muy delgada entre la planeación tributaria y la evasión o la elusión, ¿listo? O la elusión fiscal. Entonces, ahí tenemos que identificar nosotros en medio de qué línea estamos y qué tipo de planeación estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, el segundo resultado, elaborar planes para el manejo de obligaciones tributarias, minimizando requerimientos de entidades de vigilancia y control fiscal según las políticas institucionales y la normatividad vigente. Otro resultado es planear el proceso de determinación, liquidación, presentación y pago de los tributos cumpliendo mm, cumpliendo con la normatividad fiscal vigente y los recursos financieros del contribuyente. Estábamos precisamente hablando con un colega y que el día de hoy, que muchas veces el trabajo de nosotros profesionales pues está desvalorado, porque pues son muchas las responsabilidades que tenemos, ¿cierto? Y mucho el trabajo y muchas veces las empresas pues cuando a los colegas que son independientes las empresas quieren que uno les regale el trabajo y cuando en algunos casos compañeros que son empleados le piden mejor dicho hacer de todo, cuando me refiero a saber de importaciones, de exportaciones, liquidar, distritales y que cuando hay empresas que cuando tienen sedes en otras ciudades, pues distritales o territoriales pues de otras ciudades, no solo de Bogotá. Normalmente pues nosotros los que estamos en Bogotá conocemos en Bogotá, pero hay muchas empresas que manejan demasiada información y quieren un asesor tributario y contable, pues que le haga de todo. Y además no solo contable, también en temas laborales, de derecho, nosotros somos unos profesionales integrales, pero muchas veces no contratan un abogado, pues porque las empresas asumen, las compañías asumen que nosotros deberíamos de dar ese soporte. Pero bueno. Entonces, este breve comentario era un poco para reflexionar de la profesión contable. Por ahí alguien había enviado hoy que teníamos que tener en cuenta que ahorita viene la reforma de la profesión. Hay algunos puntos que alguien decía, el tema de la acreditación, que nosotros teníamos que acreditarnos cada 2 años, es decir, si nos hemos actualizado o no, y eso acreditarlo, pero no sé qué tan cierto sea. O sea, sí lo he escuchado en la reforma, pero que eso lo iban a cobrar, entonces no sé qué tan cierto sea. Entonces, bueno, ahí es para estar atentos y a nosotros nos ha tocado toda esta transición que está haciendo la administración tributaria. Es decir,
Con todo el tema de la factura electrónica, yo creo que ya en de acá 5 años ya eliminará la información exógena, yo creo. Pero pues siempre hay algunos temas bastante tediosos, como por ejemplo el documento soporte. Alguien decía, no, es que en la empresa sí se prestan servicios a 100 personas, entonces nos toca hacer el documento soporte de 10 personas porque el software que tenemos no tiene cómo mandar un masivo, entonces nos toca persona por persona. Entonces muchas veces es muy desgastante, pero bueno, esperemos a ver cómo nos va con esta transición. ¿Listo? Entonces, bueno, como ustedes han podido observar en las guías anteriores, en la guía 1 y en la guía 2, pues está dividida por secciones. La sección número 2 nos habla de la introducción de la guía o qué es lo que busca la guía. Y voy a leer textualmente la guía. Igual recuerden que ustedes ya la tienen ahí disponible. La planeación tributaria puede ser utilizada por personas naturales, jurídicas o todas aquellas que tengan obligatoriedad de tributos nacionales, cambiarios y aduaneros. El principal propósito de esta es la optimización de la liquidación y pago de los impuestos, creando soluciones para actividades fiscales. Sin embargo, en todo caso, no se da y se ve reflejado en la evasión de impuestos, aspecto que en Colombia se ha convertido en un problema constante. La evasión, pues la evasión es un tema que se ve bastante marcado pues en nuestra cultura tributaria, más que todo es así. Pero yo diría pues cuando uno está haciendo es planeación, sea más asociado a la ilusión, ¿cierto? Que ya es le llaman en las administraciones un abuso de norma para tomar muchos beneficios. Entonces ahí hay una línea muy delgada entre la planeación, la ilusión y la evasión tributaria que pueden tener algunas entidades. Y recuerden que la reforma la 22, ahorita la reforma la 2277 trajo algo bastante, pues como bastante riguroso, ¿sí? Que también tocábamos el tema hoy con un cliente, pues inicialmente pues los pagos bancarizados, que es un tema para evitar la evasión y la elusión, pero adicional a eso el tema de la cárcel, ¿no? De la residencia, cuando había residencia en temas de costos y gastos no procedentes, que si no se pagaba o se corregía, pues eso podía dar cárcel. Eso es algo nuevo y es un tema pues bastante riguroso porque eso dice que nuestra cultura, es decir, si toman una medida tan agresiva es porque la cultura tributaria acá no sirve y ustedes lo han visto con sus clientes, ¿cierto? Pero bueno, en fin. Y lo vimos, pues también que hay algunos beneficios, pues para optimizar esos recursos y para poder hacer una mejor planeación tributaria. ¿Listo? Continúo con la lectura de la guía. Dice así, para minimizar el riesgo o subsanar las diferencias y consistencias, surgen los requerimientos y las sanciones al presentar las declaraciones tributarias. Estas medidas son favorables para el contribuyente al permitirle construir una estrategia encaminada al conocimiento pleno del proceso tributario con el fin de cumplir oportuna y eficientemente con las obligaciones impositivas. Eh, Voy a continuar leyendo acá y ya vamos a hacer un paréntesis. El propósito principal de esta actividad del proyecto es elaborar la planeación tributaria de la MIPYME o empresa seleccionada que ustedes seleccionaron, con la cual viene trabajando desde la primera actividad del proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos para preparar el proceso de liquidación de los impuestos y evitar sanciones al cumplir de manera efectiva y oportuna con las obligaciones tributarias que le corresponden. Aquí en el país, como decíamos, pues no hay una cultura de contribuir o de pagar lo debido. Entonces, pues eso hace que eh, se hagan, las empresas indiquen, no, pero entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para pagar menos? Generemos un tipo de planeación tributaria, ¿cierto? Yo digo, pues el tema no es pagar menos, el tema es pagar lo justo, ¿cierto? Identificando pues los beneficios que uno se puede tomar y para mí eso sería una buena planeación tributaria. Lo justo y si hay beneficios, pues y si la empresa aplica ellos, pues aplicarlos. Y si es beneficioso para la empresa, pues evidentemente pues ajustarlo. Un tipo de buena planeación podríamos decir, pásese a régimen simple de tributación, ¿cierto? Pero pues hay que hacer un análisis
hay que hacer un análisis del tipo de empresa, si le conviene o no, ¿cierto? Nosotros no podemos decirle a un cliente, ¿cierto? No se pase a régimen simple de tributación porque es malo. Pero porque si usted ni siquiera ha hecho un análisis juicioso de qué tipo de régimen me conviene a mí, si el ordinario o el régimen simple de tributación. Entonces, yo creo que todos tenemos pues experiencias y alguien, un colega decía, no, es que es un régimen, un régimen de tributación facilista, entonces es para los facilistas. Entonces yo no estuve de acuerdo con eso porque dije, no, pues es un régimen de tributación y es para hacer planeación tributaria. A la persona que le sirve, pues bien. Precisamente ese régimen de tributación se dio para que las personas se formalizaran, ¿cierto? Y el objetivo, pues, de que las personas se formalizaran. Imagínense ustedes un tipo de las empresas pequeñas que quieren entrar al régimen, ¿cierto? Que no conocen el tema tributario, ¿cierto? Que muchas veces o recién salió el régimen, pues por el tipo de operación les quedaba muy complejo adquirir servicios o productos que se los emitieran en factura electrónica. Eso pasó en algunos casos con algunas empresas pequeñas que se dedican a la construcción o al mantenimiento de edificios. Uno como, imagínense, les pongo el escenario, unos obreros haciendo una empresa de, no sé, de limpieza de fachadas, haciendo una limpieza, un mantenimiento. Voy a colocar un ejemplo en el barrio Quirigua. Entonces, no, que no hizo falta un repuesto. Ah, pues va y comprero a la ferretería. No, pero es que en la ferretería no nos dan factura electrónica. Ah, no, entonces va a este Home Center de la 80 y coja un bus, etcétera. Entonces, ese tipo de régimen se dio pues para beneficiar a algunas personas, evidentemente. Y están tributando y están cumpliendo. Entonces, al cliente hay que indicarle qué tipo de planeación le sirve, porque hay, evidentemente, hay algún tipo de personas que ese tipo de régimen no les sirve, ¿listo? Pero pues acá haciendo un paréntesis con relación al tipo de régimen, pero pues estamos hablando en general, ¿verdad? Yo como le voy a decir, venga, tómese este beneficio, pues si no le sirve, porque igual va a terminar pagando lo mismo, ¿cierto? Porque a la gente lo que dice, bueno, y si yo no pago hoy, entonces a algunos les gusta es pagar menos, a otros les gusta dilatar ese pago a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, hay varias alternativas, ¿cierto? En las cuales pues vamos a identificar y vamos a ir revisando algunos beneficios tributarios, ¿cierto? Hay, claro que sí hay. Hay para las empresas que por allá en el artículo 210 del Estatuto Tributario, si no estoy mal, pero ya lo reviso para darles bien el código. Allí hay que si usted invierte en proyectos de investigación y ciencia, regálame un segundito y voy por el estatuto. Un segundo. Por allá en el artículo 210, si no estoy mal, ya lo reviso, está cerca del 210, hay un beneficio para las entidades que se dedican no es en el artículo 210, es por ahí cerca, pero no la veo. Por ejemplo, hay algunas empresas que se dedican a hacer eh, temas de innovación y proyectos aprobados por el Ministerio de Ciencias, si no estoy mal. Y hablaba con una persona y me decía, no, Miguel, es que la gente cree que, mejor dicho, hacer un proyecto de investigación y que, mejor dicho, es una locura, pero no es tan así, no es tan así.
Entonces, esta persona me decía, también hay otro beneficio para las grandes empresas cuando sacan un proyecto, en conjunto, ese valor también se lo pueden eh, tomar como deducción. Eh, y allí pues podemos observar que podemos tener bastantes beneficios, los cuales podemos utilizar para hacer una buena planeación, ¿verdad? Pero pues evidentemente, como hoy me decía, lo hablábamos con un colega, él me indicaba y me decía, no, hace poco requirieron una de las empresas que yo llevaba por unos temas de... Un segundo. Por unos temas de... La empresa era comercializadora y compró como 1.000 millones en huesos de vaca o algo así. Y así mismo cogió y los vendió, entonces lo requirió efectivamente la administración tributaria y les dijo, no, esos costos son ficticios y ese por proveedor ficticio. Entonces, pues evidentemente nosotros, pues por querer hacer, eso ya sería un tipo de evasión, ¿cierto? Que alguien lo podría llamar, no, es que eso fue una planeación tributaria agresiva, ¿no? Nosotros tenemos que tener pues muy bien presente esa línea tan delgada que puede haber entre la planeación y la alusión o la evasión fiscal. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a continuar con la lectura de la guía y dice la duración de esta actividad de aprendizaje es de 200 horas, correspondiente a un 20% de directas que se reflejan en el trabajo realizado con acompañamiento del instructor y un 80% en horas independientes que se refiere al trabajo autónomo para realizar por parte del aprendiz. Para realizar las evidencias correspondientes a esta actividad del proyecto es necesario realizar el material de apoyo. Ahí está, yo les voy a mostrar un poco el material de apoyo, el cual está en la siguiente ruta que ustedes ya la conocen. Y pues ahí nos indica que hay temas donde pueden consultar de internet. Y aquí yo quiero hacer una aclaración ahorita que lleguemos a la actividad. Entonces, bueno, recuerden que la actividad de reflexión es de reflexión. Entonces, ustedes no tienen necesidad de subirla. ¿Listo? Entonces, esta actividad indica lo siguiente. Estimado aprendiz, establecer la importancia de la planeación tributaria como un recurso que puede ser utilizado por la administración de las empresas para optimizar las herramientas y los recursos en la presentación de pago de impuestos. Permite considerar alternativas de rentabilidad en las diferentes pymes o empresas, mejorando el flujo de caja. Efectivamente, ¿listo? Y como lo hemos venido hablando, por ejemplo, en personas o empresas que están en el régimen simple de tributación, muchas veces lo que buscan es mejorar su flujo, ¿cierto? Que en realidad pues uno va a las capacitaciones de la administración y dicen que eso es lo que busca pues el régimen simple, ayudar al pequeño empresario y que se formalice. Bueno, continúo. Pasando en la anterior, inicie este proceso de aprendizaje reflexionando sobre los siguientes interrogantes. Entonces, esa reflexión, eso es para ustedes. ¿Cuáles son los impuestos que está obligada a presentar la empresa en la que labora actualmente o en su núcleo familiar? Creo que esta ya habíamos dado respuesta teniendo en cuenta la actividad de la guía número 1. Siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene para usted la preparación de una planeación tributaria? ¿Listo? Y aquí ya arrancamos con nuestra evidencia número 1. Como yo les acabo de indicar, hoy vamos a socializar, el tema de... Se me olvidó. El tema, o más bien, los temas 1, 2 y 3. ¿Listo? O las actividades 1, 2 y 3. ¿Listo? Con el objetivo perdón, de que ustedes vayan subiendo las actividades, como yo les digo, y ya les voy a mostrar esta guía. A ver cuántas actividades tiene. Tiene nueve actividades, ¿listo? Es como yo les decía, vamos a trabajar más o menos, voy a bajarlo por acá, más o menos de a 3 actividades por guía. Y soy reiterativo en esto. Recuerden que
Sin embargo, ustedes pues pueden ir trabajando a su ritmo, pero el tema de, el tema de qué, el tema es que ustedes pues no se cuelguen, ¿vale? No se cuelguen y bueno, y podamos ir trabajando de una manera pues óptima. Sino que estoy revisando acá. Bueno, bueno, y recuerden que igual dentro de el día viernes nos vamos a ver en nuestra sesión de dudas y preguntas de 4 a 5. De igual forma, si van teniendo dudas, las pueden ir socializando por allí por el WhatsApp y yo las respondo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a arrancar con la evidencia número 1, que indica pues la importancia de la planeación tributaria. Y dice lo siguiente: según los conocimientos profesionales que posee sobre la importancia de la planeación tributaria, así como los adquiridos a través de los estudios que ha realizado previamente, teniendo en cuenta los continuos cambios tributarios en Colombia, participé en el foro resolviendo los siguientes planteamientos. ¿Qué factores tendría en cuenta para una planeación tributaria? Entonces, por ejemplo, allí yo tenía un cliente, ¿sí? Eh, y estábamos, él en ese caso no habían presentado renta del 2020 y 2021, si mal no recuerdo. Entonces él me indicaba, bueno, Miguel, hay que organizar eso. Entonces yo le decía, ya lo iban a presentar porque ese tema lo ha tomado otro colega. Yo le decía, no, dígale a esa persona que usted contrató que se espere, porque ya va a salir el borrador de la reforma tributaria, a ver si hay algún beneficio pues en temas de sanciones o algo así. Y entonces, pum, salió el borrador en el cual decía que el 50% de sanciones y el 50% de intereses, ¿cierto? Y nosotros espere hasta que salió la ley, ya en diciembre. Entonces ahí sí pum, se presentó todo, porque decía para los omisos. Entonces, hay que identificar quién es un omiso, ¿cierto? Pues un omiso es que no ha presentado nada, porque querían presentar y después que se acogían al beneficio. Y le dije, no, pues es que ahí dice para los omisos, entonces nosotros todavía no somos omisos. Por ejemplo, es un tipo de planeación que se hizo, a él se le hicieron ahorrar en intereses de sanciones aproximadamente 50 millones de pesos en solo intereses de sanciones con el beneficio, sin contar los intereses moratorios. Entonces, bueno, ¿por qué tocó este tema? Porque aquí habla con los continuos cambios tributarios en Colombia. Independientemente de la persona que hubiera llegado al poder, hubiera generado una reforma tributaria. O sea, la reforma tributaria era algo inevitable, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando se dan estos cambios de gobierno, ¿cierto? Uno puede decir, venga, o apliquemos esto rápido que lo van a quitar, o esperemos a ver qué sale, a ver si nos podemos acoger a algún beneficio, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera respuesta que se va a dar en el foro: ¿qué factores tendría en cuenta para una planeación tributaria? La segunda, ¿en qué día averiguaría sobre las inconsistencias en la presentación de las declaraciones tributarias? Sí, pues la respuesta pues es bastante clara. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias aduaneras? Entonces, si ven, básicamente esto es un resumen en actividades de la guía número 1, porque esto ya lo tenemos. Y se elabore una estrategia para que su empresa organice sus cargas impositivas. Por ejemplo, ustedes podrán decir, pero ¿cómo hace una estrategia? Entonces, no pagar, hacer un calendario en Excel en el cual me vaya enviando una notificación para pagar las cargas impositivas. O de pronto mi empresa es de este régimen y nos vamos a pasar al régimen simple de tributación porque es más fácil. ¿Listo? Estrategias, ¿vale? Dice lo siguiente: el aprendiz deberá analizar la situación de la forma más adecuada y dar su punto de vista sobre el tema, así como comentar la participación mínimo de dos compañeros y argumentar por qué está o no está de acuerdo. Recuerden que siempre en nuestros foros nos piden la participación pues de dos compañeros, ¿sí? Entonces, una participación pues no tiene que ser así súper profunda, que uno diga, no, mejor dicho, tiene que decir, no, está de acuerdo, me parece que está de acuerdo, o no me parece que estoy de acuerdo por esto y esto y esto, ¿listo?
ahí no hay ninguna característica ni ningún número máximo o mínimo de palabras, entonces ahí no hay problema. Luego indica, esta evidencia se encuentra ubicada, ahí nos da la ruta, la importancia, entonces nos dice el total de número de horas, ¿sí? Y la calificación, ¿listo? La segunda, requerimientos. Para elaborar una planeación tributaria es primordial identificar los requerimientos que emiten las diferentes entidades que vigilan y controlan con el fin de establecer las debilidades y fortalezas que pueden existir en procesos tributarios de las personas naturales y jurídicas. Para desarrollar esta actividad, consulte el material, requerimientos posterior a esta lectura, elabore el documento que contenga la siguiente información. Creo que ese material de apoyo lo tengo, creo que abrí esa. O abrí otro. Sí, abrí otro que habla de aspectos generales de la planeación tributaria. ¿Listo? Pero aquí está el de requerimientos, ya se los muestro. Un momentico, quiero ver. Ah, bueno, ya vamos 14. Muy bien, voy a revisar el chat mientras que... Profe, una pregunta, ¿esta guía ya está cargada en territorio? Sí, sí, ya está cargada en la ruta. Sin embargo, se las voy a enviar, ¿sabe? Se las voy a enviar. La voy a descargar y la voy a enviar al grupo, ¿vale? De una vez, para que pues tengan conocimiento y los que no ingresaron hoy pues van sabiendo qué fue lo que trabajamos. Mientras que yo la busco, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, la podemos ir despejando mientras tanto. Entonces acá, contenido del curso, y de una vez les voy mostrando la ruta donde está el material. Aquí, nosotros ya arrancamos en la fase de planeación. Como ustedes pueden observar, en la fase de planeación, ahí habla de la actividad, descripción de la actividad y actividad del proyecto. Entonces, en la actividad del proyecto, aquí está la guía número 3 y los requerimientos. Entonces, voy a ingresar acá a requerimientos. Para que ustedes identifiquen, aquí, ver versión descargable. Entonces, aquí nos habla de requerimientos. Dice, grupos de requerimientos, requerimientos ordinarios para el contribuyente, envío de requerimientos ordinarios, plazo para responder los requerimientos. Vamos a ver cómo es este material. Requerimientos especiales, términos para su notificación. Entonces vean cómo está este mapa. Requerimiento ordinario lo emite fiscalización. Liquidación de aforo, la emite la liquidación, y ampliación a requerimiento especial, lo emite la liquidación. Mandamiento de pago, división de cobranza, requerimiento especial, emite fiscalización, resolución sanción por libros de contabilidad, lo emite liquidación, liquidación o revisión, lo emite la liquidación. Pliego de cargos, tipos de sanciones para el contador por facturación, por extemporaneidad, por ausencia de liquidación, y los emplazamientos, pues qué opciones tiene de declarar o corregir. Entonces, ojo que aquí hay un tema pues bastante interesante cuando estamos tomando o cuando estamos pues en este tipo de requerimientos, ¿cierto? Nosotros debemos de identificar en qué va el requerimiento para ver si nos podemos tomar unos beneficios teniendo en cuenta cómo vaya el proceso y dependiendo pues del tipo de falta o del tipo de sanción o por lo que me requieran. Si es que yo tengo razón, si es que la administración tiene razón, si es que yo tengo razón, pues yo simplemente pues hago mi descargo y ya, ¿verdad? Entonces, es súper importante identificar en qué tipo de proceso va, porque ese es como el beneficio que hay cuando las personas las cogen por algún delito y dicen, bueno, si usted confiesa, le descontamos la mitad de la pena. Lo mismo pasa acá, porque es que si nosotros damos, o sea, nos acogemos a lo que nos dice la DIAN, dependiendo de cómo vaya el proceso, dice, pues él me está ahorrando
un desgaste administrativo. Entonces yo lo voy a premiar, entre comillas, por ese desgaste administrativo y la sanción ya no va a ser al 100%, sino que hay deducciones. ¿Listo? Como lo podemos ver en exógena, en el artículo 651, que gracias a Dios disminuyó la sanción, bueno, entre otros. Vamos a leer un poco porque recuerden que este material es para ustedes, sino para contextualizarlos y para ir evidenciando. Dice, para el contribuyente el requerimiento ordinario es de carácter obligatorio y tiene como propósito brindar sustento y argumentación a información poco clara u omitida. Al momento de llevarlo a cabo, el contribuyente debe presentar los documentos que le den respaldo al requerimiento. En el caso de no presentar sustento o satisfacer con la respuesta, se originará inmediatamente una sanción por no informar un hecho tributario. ¿Listo? Pues un hecho tributario, pues, ¿cuáles pueden hacer? Verificar las exactitudes de las declaraciones tributarias presentadas por el contribuyente, obtener la información para justificar los impuestos omisos o la cuantía inferior a pagar que se presentó en la declaración, comparar lo presentado con los contribuyentes, teniendo en cuenta que la DIAN tiene facultades de control fiscal, cambiario y tributario. Se puede solicitar en las declaraciones, se enumeran listado de ingresos brutos, facturas, soportes de costos, extractos bancarios, certificación firmada por el contador, extractos firmados, dictaminados y certificados u otros documentos. ¿Listo? Plazos para responder los requerimientos. A continuación, el 685 y 686, cuando la Administración de Impuestos tenga inicio sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente responsable o agente retenedor, podrá enviarles un emplazamiento para corregir con el fin que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la declaración liquidada o la sanción respectiva de conforme al artículo 644. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona ninguna sanción, ¿sí? 685. Vean, por ejemplo, acá el artículo 644 habla de lo siguiente, para tenerlo más claro. Indica en su numeral 2, dice el 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso que se genere, entre la corrección de declaración inmediatamente anterior, si la corrección se realiza después de notificar el emplazamiento para corregirlo. Y el 10, Profe, sí, sí señor, perdón. qué pena cambiar de tema. Una pregunta, profe. El mes Tranquilo. pasado trabajamos la guía 1 y 2. Sí, lo que pasa es que la 2 la trabajamos la semana pasada. ¿Pero por qué? Porque es que la 2 solo tenía 20 horas de formación. Entonces, por eso fue que la depuramos tan rápido en una semana la guía número 2. En cambio que la guía Ok, número 1 sí tenía 160 horas, por eso fue que nos demoramos ahí más tiempo con la guía número 1. ok, profe. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y la guía, esta guía tiene 200 horas, lo que quiere decir que nos vamos a demorar más o menos un mes y una semana trabajando con esta guía, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, Listo, aquí profe. vamos, listo. Vamos continuando. Y si tienen preguntas, no se preocupen por interrumpir. ¿Listo? Aquí habla, a ver, bueno, pues el artículo 686, deber de atender los requerimientos, pero yo quiero buscar algo. Plazos para responder a los requerimientos ordinarios. Son muchos usuarios sobre este tema basado en el artículo 261. Dispone lo mínimo, que serán 15 días calendario. A ver. Liquidación de aforo. ¿Alguien recuerda? A ver si está acá. ¿Qué artículo es el recurso de reconsideración? Es que yo no me acuerdo si es el 127.
Si quiere alguien lo va buscando por ahí en internet y me lo coloca ahí, porfa. Que no aparece acá, no, 127 es depreciación. Listo, lo voy a buscar. 722, profe. ¿Cuál, perdón? 722. Gracias, 722. Entonces, ese artículo es muy importante. Voy a dejar acá el material. 722. Estaba un poquitico perdido yo. Gracias. Requisitos de recursos, de reposición, de reconsideración y reposición. Entonces, bueno, recordemos que cuando la administración me hacía a mí un requerimiento, ¿verdad? Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Pues a mí el agente, por decirlo así, o el gestor de la DIAN, me llama y me dice, venga, lo que pasa es que usted tiene un requerimiento y usted no lo ha respondido. Entonces, por ejemplo, uno le dice, no, vea, yo no lo he respondido, es por esto y esto y esto. Por ejemplo, cuando hay sanciones de por medio y uno liquida menos o algo así, el gestor lo llama para que él pueda cerrar el caso, porque él tiene que cerrar el caso cuando ya está asignado, cuando a uno le hacen un requerimiento, pues ya tiene una persona asociada a ese requerimiento, entonces muy seguramente ese funcionario le hace seguimiento a uno, ¿verdad? Y lo que pues hace el funcionario es, venga, respóndame o pague, ¿sí? Para saber cuál es el paso a seguir, si hago pliego de cargos o no, ¿cierto? Entonces a veces sucede que el funcionario le dice, no, venga, yo le voy a abrir pliego de cargos, ¿cierto? Entonces ahí se surte todo un proceso y si antes de que me hagan a mí el pliego de cargos, apenas me hacen pliego de cargos, yo tengo 2 meses para responder mi respuesta sería ya un recurso de reconsideración. Entonces yo lo emito 2 meses después, que lo que yo les decía, a muchos empresarios les dice, listo, yo sé que tengo que pagar por temas de sanciones, etcétera, pero yo no quiero pagar hoy. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues empecemos a alargar el tema. Entonces, bueno, nos requirieron. Entonces, nosotros sabemos que la administración tiene la razón. Entonces, colocamos un recurso de reconsideración. Recuerden que estos recursos de reconsideración, yo tengo plazo en ese proceso de montarlo en 2 meses. Si se pasa de los 2 meses, pues nada, ya ahí me pueden hacer una resolución oficial y bueno, y ahí yo ya no tengo nada que hacer si no respondo en esos 2 meses. Pero ¿qué pasa con el recurso de reconsideración? La administración tiene un año para responderlo, que por lo general casi siempre se lo toma, ¿sí? Entonces ya me están dando a mí un año de gabela, por decirlo así, pues para pagar esa sanción o ese requerimiento que me hicieron. Ahí ya me están dando un año de gabela, entonces lo que pasa con los empresarios, listo, no va a pagar hoy, pero va a pagar despuésito mientras que responden el recurso de reconsideración. Y ya, pues dependiendo de la cuantía, no, pues vámonos por vía gubernativa, es decir, coloquemos el tema en el Consejo de Estado y el Consejo de Estado, que sea el que decía, pues ahí ya se alarga el tema y bueno, finalmente usted va a pagar la sanción, pero la va a pagar en determinado tiempo. O lo que sucede algunas veces, pues en todo estamos hablando pues de planeación y de procesos, ya, por ejemplo, en casos el año pasado, recordemos que la sanción por exógena era del 5% del total de lo que uno hubiera dejado de reportar. Digamos que el año pasado, antes de que saliera la reforma, voy a colocar un ejemplo, digamos que en mayo requirieron una empresa, le hicieron un requerimiento especial, ordinario, y le dijeron, vea, por favor, corrija su declaración, revise y bueno. Y recordemos que si no estoy mal, el artículo 651, allí nos habla pues de la sanción y nos dice, si es antes del pliego de cargos, pues usted reduzca la sanción hasta el 20%, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, resulta que, digamos que yo me tomé ese y para la administración fue por fuera de los términos, entonces yo tuve que haber pagado más, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si yo en ese momento, digamos julio, yo hice, no, yo coloqué un recurso de reconsideración para que la administración considere, revise. Pero si el recurso salió la reforma tributaria y ellos no han respondido, pues me pueden decir a mí, vea, usted no tenía razón y tenía que pagar más. Yo lo puedo llevar vía gubernativa, ¿sí? Ante el Consejo de Estado y le voy a decir, ¿sabe qué? Ya no voy a pedir que efectivamente pues me tomen las notificaciones en los tiempos, sino que voy a pedir es principio de favorabilidad. Entonces recuerden que el principio de favorabilidad, pues la administración habla o la norma habla, que en ese momento pues es lo que más le favorezca al contribuyente. Entonces yo le voy a decir, ¿sabe qué? Bueno, está bien, ya no voy a pedir ni restitución ni nada de eso, pero yo sí quiero es que ahora acceda al principio de favorabilidad. Y por ejemplo, en algunos casos, a una tarifa del 5%, yo pagué una sanción determinada. Entonces, en ese momento puede equivaler a lo mismo que está vigente del 0.5%. Y ahí agoté la vía administrativa o la vía gubernativa y sin pensarlo hice una aplicación tributaria, así de pronto la administración no hubiera tenido la razón o la hubiera tenido. Entonces, muchas veces, esos son los temas que algunos dicen, bueno, pues vámonos por vía gubernativa dependiendo del valor. La vía gubernativa pues se puede demorar 7 años, fácilmente 6 años. Entonces a veces el cliente dice, no, pues vayamos por vía gubernativa y yo pago eso después, ¿sí? Pero pues se tiene que tener en cuenta que también pues hay que tener un abogado, experto en impuestos, hay que pagar unos honorarios, etcétera. Entonces no es tan fácil, pues la opción es, vea, pues pague después, pero hay que hacer un proceso y usted va a estar en un proceso ante la DIAN. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues de eso, pues habla un poco, pues el tema de acá de los requerimientos. ¿Listo? Voy a volver con la guía, con la actividad número 3. La evidencia 2 es de los requerimientos, como lo podemos ver. Entonces, ahí dice, pues, describa las 3 principales requerimientos especiales y de ellos seleccione 2 requerimientos ordinarios que considere básicos para cada uno de estos. Definición, desarrollo normativo, términos de notificación, esto es súper importante, ¿listo? Por allá hay un artículo, esperen a ver si me recuerdo porque ya estoy confundiendo todos. De las notificaciones, pues eso igual lo van a encontrar ustedes allí en el material. Pero hay algo súper importante, por acá lo estoy, facultades de la administración, 555 será, o 655, de las notificaciones. Acá. 569. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante y que lo puede salvar a uno de algunos términos, el artículo... Acá. Sí, es este. Acá. Es que es el 566, pero ahí me está relacionando el 565. Pero el 566 habla de las notificaciones electrónicas, que básicamente por ahí es por donde nos están notificando básicamente a los contribuyentes. Y dice lo siguiente, más adelantico, no se los voy a leer todo porque está un poquito largo. Bueno, acá. Dice, la notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales en la fecha de envío
del acto administrativo. No obstante, los términos legales para el contribuyente responsable, agente retenedor, declarante o apoderado, para responder o impugnar en sede administrativa comenzará a correr transcurridos 5 días a partir de la entrega del correo. Entonces, ni siquiera es de la fecha de emisión del correo, sino la fecha de recibido para el contribuyente. Entonces, allí hay algunos plazos o algunos términos que algunas personas pues no utilizan. Por ejemplo, alguien dirá, está mal, está bien. Recuerden que acá se puede prestar mucho para el tema conceptual porque nosotros estamos trabajando bajo una norma, entonces se puede prestar bajo el marco conceptual. Pero, por ejemplo, si a mí me llega un pliego de cargos hoy, vía electrónica, yo muy seguramente lo que haré es mañana dar respuesta. Por ejemplo, digamos que me llegó un pliego de cargos por una información exógena que yo no envié, ¿sí? Entonces ya no podré reducir la sanción al 20%, pero ¿yo qué haré? Yo digo, bueno, pues me voy a tomar el artículo 566, sí, guión 1, y voy a decir que me notificaron fue hasta 5 días, entonces a mí me dan 5 días de gabela, pues para poder responder y pagar y tomarme el beneficio. Ya después, pues, la administración dirá si dice lo adecuado o no, ¿listo? Pero pues esos son algunos temas que pueden ser bastante beneficiosos y pues ahí podemos pues obtener una planeación tributaria, ¿listo? Sobre todo pues antes que esas sanciones pues eran bastante altas. Bueno, vamos con el numeral número 2, teniendo en cuenta los requerimientos ordinarios, tome otros dos casos como ejemplo y defina qué clase de requerimiento es y cuál es su desarrollo normativo. Basado en los anteriores puntos, argumente en forma de comentario cómo haría usted para evitar o minimizar requerimientos especiales u ordinarios en una empresa. Este punto yo creo que lo vamos a ver dentro de 8 días. Espero que la mayoría lo respondan, pues para ver qué comentarios tienen algunos compañeros y yo a ir leyendo a ver qué vamos socializando con relación a eso. ¿Listo? Desarrolle esta evidencia en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual. Tengan presente algo, muchachos. Ustedes pueden seguir trabajando por grupos, pero lo que yo les he dicho, por favor, trabajen. Trabajen de forma grupal, pero cada uno suba, por favor, su actividad, ¿vale? Cada uno vaya subiendo su actividad, ¿listo? Voy a volver acá a la guía y a ver si habían más personas conectadas allí. Y voy a indicarles este 3, realizar un mapa conceptual con el fin de continuar con la apropiación del conocimiento sobre el tema tributario. Es importante profundizar sobre el cobro coactivo. Para hacerlo, consulte el estatuto tributario, el artículo 823 al 843, que efectivamente al evidenciarlo acá, nos habla pues de todo el tema del cobro coactivo. Procedimiento administrativo coactivo, competencia territorial, mandamiento de pago, comunicación sobre aceptación a cocodato, ejecutoria de actos, trámite de excepciones probatorias, orden de ejecución, medidas preventivas, ¿listo? Es muy importante esto, ¿sí? Es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, el contribuyente no lo sabe y uno tampoco muchas veces, entonces, no, me hicieron un embargo preventivo. Entonces, bueno, ¿eso qué es? O sea, me están embargando, no puedo mover mis cuentas, ¿qué es? ¿Listo? Entonces, bueno, pues esto nos va a servir para reforzar conocimientos. Dice, luego organizar dicha información, elabore un mapa conceptual sobre cobro coactivo y su proceso. Desarrolle esta actividad en la herramienta de su preferencia y enviar archivo a través del instructor de la plataforma. ¿Listo? Entonces, si quieren, el día de hoy les explico hasta ahí y dentro de 8 días explico la actividad 4, 5, 6 y socializamos
que me parece interesante, la actividad número 2. Ya en un rato les voy a enviar, pues como siempre, la clase grabada, ¿listo? Y no sé si alguien tenga alguna duda en particular hasta allí. No, señor. Listo, Viviana, muchas gracias por responder. Entonces, pues si no hay No, dudas, señor, gracias. ¿quién me habló por ahí? Qué pena es que no escuché. Yo deciré, profe, no, que gracias. Te Ah, entendí. bueno, deciré. No, con gusto deciré. Pues cualquier duda que tengan, recuerden que podemos ir. Ah, bueno, ya le escribo a Ivana. Por favor, para que me escriban a este correo. ¿Listo? Ya les escribí el correo para que por favor me escriban a ese correo. Y bueno, y recuerden que cualquier duda me la pueden hacer por ahí, por el grupo. Yo trataré de responder lo más pronto posible. Y recuerden que la sesión de dudas e inquietudes que tenemos el día viernes, pues los que tengan dudas se pueden conectar. Yo el viernes no me conecté como tal, pero si alguien tiene alguna duda en particular, me va escribiendo y me va a decir, profe, yo me voy a conectar el viernes, profe, yo me voy a conectar el viernes, para ir sabiendo quiénes se conectan y quiénes no, para saber si yo también me conecto, ¿vale? Entonces, muchachos, que tengan excelente semana, que les vaya muy bien. Recuerden que el plazo máximo que hizo la Secretaría de Hacienda Distrital es hasta el 10 de marzo en temas de ICA, para régimen como un plazo máximo. Y bueno, muchísimas gracias, que pasen buena semana y cualquier duda con muchísimo gusto. Que estén muy bien. Buena noche. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Gusto, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias, profe.